Bueno, entonces, el capítulo 30 era potencial eléctrico, pero antes puse un recordatorio de lo que son las fuerzas conservativas, que en resumen dice que el trabajo depende solo de los puntos inicial y final, y no de la trayectoria que se siga para llegar entre esos dos puntos. Entonces dice que solo las fuerzas conservativas dan lugar a la energía potencial. Y luego, bueno, el trabajo en trayectorias cerradas es cero, siempre, precisamente porque como solo depende del punto inicial y final, pues si son del mismo punto, el trabajo es cero, ¿no? Y por último dice, cuando se mueve un cuerpo que se opone a cierta fuerza conservativa, entonces eso hace que el trabajo aumente la energía potencial en el sistema. Entonces, una vez que ya hicimos ese recordatorio, ahora sí entramos a lo que es energía potencial, que dice primero, la fuerza eléctrica, bueno, se hace una analogía en el RESNIC con la fuerza gravitatoria porque los modelos son muy parecidos. Entonces, teniendo en cuenta el análisis que se hace en el capítulo, me parece que es el 16, algo así, sobre la fuerza gravitatoria, podemos decir también que la fuerza eléctrica es conservativa y por lo tanto se puede representar por una energía potencial. Entonces, eh, bueno, la energía potencial en un sistema siempre la vamos a calcular como aplicando un poco el principio de superposición, o sea, más bien es, o sea, la energía potencial va a ser la suma de todas las energías potenciales entre las cargas del sistema. Entonces, dice, por ejemplo, aquí tenemos que el cambio en la energía potencial va a ser la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A, y está dada por ese modelo. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, para un sistema de dos cargas, delta U va a ser igual a, bueno, haces todo el desarrollo de la integral, te va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la constante K, multiplicada por las magnitudes de Q1 y Q2, por la diferencia de los recíprocos de los radios. Y entonces, aquí anoté bien, bueno, dibujé el sistema, y RB es la distancia, bueno, RA es la distancia desde la carga fija hasta la carga que se está moviendo, pero es la distancia inicial. Y luego RB es la distancia final cuando la carga 2 se movió. Y se movió en un desplazamiento de S, ¿no? Que es el que tenemos ahí. Entonces ahí dice, donde si Q2 se mueve hacia Q1, eso significa que RB va a ser menor que RA, ¿no? Porque tenemos, o sea, este es RA, este no se mueve. Pero si se está acercando, pues entonces RB va a ser menor que RA. Y al revés, si se está alejando, como tenemos aquí, pues entonces RB va a ser mayor que RA. Y dice que este modelo se cumple para cualquier combinación de signos, o sea, no importa si son signos iguales, opuestos, no importa. Y entonces nosotros, para facilitar el cálculo de la energía potencial, tomamos a veces como si nosotros tuviéramos que traer las cargas desde una distancia infinita. Bueno, una distancia inicial infinita, ¿no? Entonces, por eso dice si RA tiende a infinito, entonces se simplifica nuestro cálculo y vamos a tener que la energía potencial en, en cierto punto del espacio va a ser igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia R, que es esta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, solamente que, como dijimos en el chat, si podrías pasar el PDF. Ah, sí. De hecho, voy a subir esta grabación a YouTube y voy a poner ahí en la descripción del video, voy a poner el link para el PDF. Va. Entonces, bueno, sigo. Luego dice, para un sistema donde tenemos más cargas, vamos a aplicar lo que les estaba comentando hace rato. Sumar todas las energías potenciales para tener la energía potencial total del sistema. Y entonces aquí yo puse un ejemplo. Claro que pueden ser 5, 20 cargas las que ustedes quieran, ¿no? Pero yo tengo un ejemplo. La
la energía potencial total del sistema que tenemos acá arriba de 3 cargas va a ser obviamente nuestra constante multiplicada por Q1 por Q2, o sea, primero estamos analizando la relación de 2 cargas como si no existieran las demás. Entonces, primero nuestra relación Q1 y Q2 y obviamente el radio pues va a ser, bueno, el radio, la distancia va a ser nuestra distancia de 1 a 2, ¿no? Luego sumamos igual constante por Q1 por Q3 y ahora nuestro R va a ser R13. Y por último la de Q2 por Q3 y nuestra distancia va a ser R23. Y pues lo mismo pasaría con el de 4 cargas, pero ahora tenemos una diferencia porque como son 4, vamos a tener la relación de Q1 y Q2, luego de Q2 y Q4, luego Q3 y Q4, y luego Q1 y Q3, pero además tenemos la relación entre Q2 y Q3 y entre Q1 y Q4. Entonces, en este caso son 6 los que tenemos que sumar, y así sucesivamente con todas las cargas necesarias. Entonces, igual aquí tenemos que si nosotros, bueno, dice, la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales fijas es igual al trabajo que debe realizar un agente externo para armar al sistema trayendo cada carga desde una distancia infinita. Por eso es que nosotros tomamos RA, que es la distancia inicial, como si estuviera en el infinito. Y pues eso pasaría para todas las cargas. O sea, te puedes poner 20 cargas y vas a tener que sumar la relación entre cada una de las cargas. Y luego nos dice, para distribuciones continuas de carga, la energía potencial puede calcularse dividiendo la distribución de carga en pequeños elementos y tratando cada uno como una carga puntual. O sea, pues aquí sería lo mismo. Si tú tienes, no lo sé, un anillo de carga, por ejemplo, pues entonces tú lo que vas a hacer es tomar un elemento de carga, así como lo tomamos para el potencial o para cualquier cosa, tomamos el elemento de carga, la tratas como una carga puntual. Entonces tú obtienes su energía potencial de esa carga puntual y después la vas a integrar para que tú puedas encontrar todas las aportaciones que dan cada uno de los elementos de carga a la energía potencial total. Y bueno, así lo mismo con el disco, ¿no? Por ejemplo, con la línea de carga. Entonces, después nos dice, en la definición estricta de esta diferencia de energía potencial, dice, si queremos definir delta U en términos del trabajo realizado por la fuerza eléctrica, entonces delta U va a ser igual a menos el trabajo realizado por esa fuerza. Pero en términos del trabajo de un agente externo, delta U va a ser igual a la magnitud del trabajo. O sea, es diferente. Una cosa es el trabajo que hace la fuerza externa y otra cosa es el trabajo que hace el agente externo para armar el sistema. ¿Dudas? ¿Preguntas, no? ¿A qué te referías con factor externo, Tania? Factor externo es... es que es más fácil explicarlo con dibujitos. Mira. Imagínate que yo tengo aquí unas cargas, ¿no? No importa el signo ahorita. Entonces, yo quiero traer una carga, o sea, para armar la distribución, yo necesito traer todas estas cargas desde una distancia infinita hasta su ubicación, ¿no? Y estas cargas, no sé, a lo mejor si yo tengo una carga más Q y acá tengo una menos Q y acá menos Q y más Q, ¿no? Entonces, cada una de las cargas, cada una de estas cargas nos va a generar cierto tipo de fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, una cosa es el trabajo que va a realizar esa fuerza eléctrica. Por ejemplo, si mi carga esta es positiva, pues entonces con esta va a ser una fuerza de repulsión. Con esta de repulsión, con esta atracción, con esta atracción. Entonces, si yo quiero calcular el cambio de la energía potencial en términos del trabajo que realiza esa fuerza tratando de empujarla a la carga que yo estoy poniendo o tratando de jalarla, dependiendo del signo de la carga, entonces yo lo voy a tener como delta U igual al negativo del trabajo. Pero si ya no hablamos de estas fuerzas eléctricas y ahora hablamos del trabajo que yo estoy realizando para traer esa carga del infinito hasta su posición en el sistema, entonces ahora va a ser al revés. Ahora yo estoy ejerciendo un trabajo
que va a lo mejor en favor o en contra del trabajo que realiza la fuerza eléctrica. ¿Pero por qué en favor o en contra? Porque si yo estoy trayendo esta carga, ok, a lo mejor esta carga lo que va a hacer es querer aventarla, ¿no? De regreso. Esta carga también la va a querer aventar, pero esta carga la va a querer jalar y esta también, ¿no? Y yo a lo mejor lo que quiero hacer es que quiero poner la carga aquí. Entonces, primero estoy haciendo un trabajo que va en contra de las fuerzas eléctricas que la quieren empujar, ¿no? Estoy empujando en contra. Y luego aparte estoy jalando porque no quiero que esta carga se pegue completamente a esta, sino quiero que se detenga aquí en esta parte. Entonces, ese trabajo que yo estoy realizando siempre va a ir en contra de las fuerzas eléctricas. Y de hecho, por eso es que es un sistema es un sistema conservativo, porque estoy ejerciendo un trabajo en contra de estas fuerzas eléctricas. Y entonces, ese trabajo que yo estoy realizando como agente externo, ese es el trabajo que nosotros vamos a considerar igual a la magnitud de la diferencia de energía potencial. No sé si más o menos me explico. Sí, gracias. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Si no, pues seguimos. Después, hablando de potencial eléctrico, bueno, aquí nos dice que es una cantidad escalar. Eso es muy importante porque nos va a facilitar mucho más el cálculo el hecho de estar trabajando con cantidades escalares que con una cantidad vectorial como el campo eléctrico, ¿no? Entonces dice cantidad escalar que representa la energía potencial por unidad de carga de prueba. Entonces, dice el potencial eléctrico en un punto P debido al conjunto de cargas, pues BP igual a K, que es nuestra constante, por Q sobre R. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces dice, potencial debido a cargas puntuales. Primero, ya hablamos del potencial debido a una sola carga, ¿no? Que es B igual a nuestra constante K por Q entre R. Después, bueno, y ese sería este diagrama que tenemos aquí. Después tenemos conjunto de cargas puntuales. O sea, el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales. Y entonces nos dice que para eso nosotros tenemos que hacer como si no estuvieran presentes las otras cargas. Y entonces yo primero, bueno, por ejemplo, hablando del sistema que tengo aquí, ¿no? Yo primero voy a calcular lo que es el potencial 1, que tiene que ver con Q1 y con R1, ¿no? En el punto P. Después yo voy a calcular el de Q2 con R2, después el de Q3 con R3 y el después este. Y entonces una vez que los tenga, solamente voy a hacer la sumatoria. Y ya con eso yo voy a tener el potencial en el punto P, el potencial total en el punto P debido a un conjunto de cargas puntuales, ¿no? Que bueno, también a esto se le llama distribución discreta de carga, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que nos hacía el profe y yo por no andar poniendo atención, contesté otra cosa que no, pero no, bueno, nos dijo, ok, si yo voy a calcular el potencial 1, B1, que depende de Q1 y de R1, ¿hacia dónde apunta el potencial B1? Entonces nos decía, pues apunta hacia acá, ¿no? Pero no, pero está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque estamos hablando de que el potencial es una magnitud escalar. Entonces no tiene un vector, simplemente. De hecho, se puede entender mejor si ves el potencial como algo así. Bueno, hablando del potencial 1, ¿no? Nuestro potencial 1 no es un vector. Como es escalar, se va a ver más bien como algo así. Que después se van a llamar las superficies equipotenciales, ¿no? Suponiendo que nuestro potencial fuera el mismo en esta región, pues entonces se vería algo así. O sea, un espacio cerca de la carga en donde el potencial va a ser el mismo. Y obviamente, pues conforme más se va alejando, como R, que es la distancia, tiene mucho que ver con el potencial, pues entonces entre más se va alejando, obviamente, pues se va cambiando el potencial, ¿no? Entonces, pues es eso. Y aquí le ponen principio de superposición también, en este caso. Y entonces ahora nos dice,
si el potencial en cierto punto es positivo, entonces la energía potencial es positiva. Y eso significa que que el campo eléctrico está realizando un trabajo negativo, ¿no? Y eso ya quedamos. ¿Por qué? Porque ahorita solamente estamos hablando de el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, porque estamos hablando únicamente de un sistema que ya está armado. Entonces, en el sistema que ya está armado, no interviene un factor externo, solamente interviene la carga Q y la distancia al punto P. Entonces, como estamos hablando del trabajo que realiza la fuerza eléctrica, la diferencia de energía potencial es el negativo del trabajo. Entonces, por eso aquí nos dice, si el potencial es positivo, entonces la energía potencial es positiva, el campo eléctrico está realizando un trabajo negativo y entonces la fuerza eléctrica es de repulsión. Eso significa que entonces el potencial cerca de una carga positiva aislada siempre va a ser positivo. Y lo mismo viceversa para el potencial negativo. Si el potencial es negativo, la energía potencial es negativa, el campo eléctrico realiza un trabajo positivo y la fuerza es de atracción, la fuerza eléctrica. Entonces, tenemos que el potencial cerca de una carga negativa aislada va a ser negativo. Y de hecho esto nos habla mucho precisamente de la relación que tiene el campo eléctrico con la carga, ¿no? El signo de la carga es lo que nos va a determinar el signo del campo eléctrico, del potencial eléctrico. El signo de la carga es el que nos va a determinar el signo del potencial eléctrico. Y luego nos dice en el tercer caso, si el potencial es igual a 0, eso significa que el campo eléctrico no realiza ningún trabajo. Pero además eso no quiere decir que el campo eléctrico va a ser 0. O sea, el trabajo es 0, pero el campo eléctrico no necesariamente es 0. Entonces podemos tener nosotros 4 casos precisamente hablando de esto. En el primero, en este, tenemos un conjunto de 2 cargas, ¿no? La carga Q1, que es positiva, y Q2 también es positiva, y las dos tienen la misma magnitud. Entonces el punto P está entre ambas cargas, a la misma distancia de ambas. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que el potencial en el punto P va a ser igual a 2 veces la constante por Q sobre la distancia A. Y entonces eso nos va a dar obviamente que es mayor que 0. Por lo tanto es distinto a 0. Y entonces, si nosotros vemos los vectores de campo eléctrico, vamos a ver que están contrarios, ¿no? Entonces se van a eliminar y por lo tanto el campo eléctrico es 0. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que el potencial es distinto de 0 y el campo es 0. Luego, en el caso 2, tenemos situación parecida con los signos. Son 2 cargas del mismo signo, pero obviamente son negativos ahora. Entonces, los vectores de campo eléctrico nos quedan al revés, pero de todas maneras se cancelan. Entonces, el campo eléctrico es 0 y obviamente el potencial en el punto P va a ser distinto de 0, pero como ahora son signos negativos, pues va a ser menor que 0. Entonces, con estos 2 casos, nosotros podemos concluir que si P se encuentra a la misma distancia entre 2 cargas de la misma magnitud y del mismo signo, entonces eso significará que el campo eléctrico va a ser 0 porque se cancelan las componentes. Y bueno, pero el potencial en el punto P va a ser distinto de 0, ya sea mayor o menor. Y luego, en los otros 2 casos, tenemos cargas de diferente signo, acomodadas de diferente manera, pero son cargas de diferente signo. Y entonces cuando nosotros encontramos el potencial en el punto P, vamos a ver que en los 2 casos va a ser igual a 0. Pero ahora el campo eléctrico no va a ser 0, como las componentes van en el mismo sentido, pues ahora en vez de cancelarse se van a sumar, ¿no? Para obtener el campo eléctrico total. Y pues entonces ahora tenemos el caso inverso. Si P se encuentra a la misma distancia entre 2 cargas de la misma magnitud, pero tienen signo diferente, entonces ahora el potencial en el punto P va a ser 0, pero el campo eléctrico es distinto de 0. Entonces,
esto reafirma precisamente lo que decimos aquí, que si B es igual a 0 no quiere decir que E es igual a 0. Y si nosotros hacemos un análisis, hablando específicamente de este caso en el que P está a la misma distancia de las dos cargas, vamos a encontrar que la única manera en estos casos de que B sea 0 y E sea 0 también es que la distancia A fuera, bueno, tienda al infinito. Esa es la única manera en este tipo de casos en el que ambos van a ser 0, porque el potencial, pues obviamente conforme aumenta la distancia, al ser inversamente proporcional, pues entonces el potencial va disminuyendo hasta tender a 0, ¿no? Y lo mismo con el campo eléctrico, entre más lejos está de la carga, pues menor es el campo eléctrico. Entonces, en este caso, de que P esté a la misma distancia de ambos, la única manera de que tanto el potencial como el campo sean 0 es que la distancia A tienda al infinito. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. Ok, entonces, después viene lo que es el potencial debido a un dipolo. Entonces, pues aquí nos dice B, bueno, este va a ser nuestro potencial, ¿no? B va a ser igual a 4pi epsilon, bueno, 1 sobre 4pi epsilon 0 por la magnitud de la carga por la diferencia de las distancias sobre el producto de las distancias. Entonces, eso va a suceder cuando tenemos este tipo de arreglos, ¿no? Pero luego nos dice cuando P está demasiado lejos del dipolo y entonces la distancia D, que es la distancia entre las dos cargas, es despreciable con respecto a la distancia R, que es la distancia del centro del dipolo al punto P. Lo que pasa entonces es que nuestra expresión se va a reducir a esta expresión que tenemos aquí. Y entonces, aquí nos dice, nota, si teta igual a 90 grados, el potencial va a ser igual a 0. O sea, que si nosotros tenemos nuestro punto P aquí, por ejemplo, o aquí, o acá, o en todo el eje ecuatorial del dipolo, entonces eso significa que en toda esta línea nosotros vamos a tener un potencial igual a 0. Y entonces por eso aquí nos dice, para una R dada, B tiene su valor máximo positivo en teta igual a 0 grados y máximo negativo en teta igual a menos 180 grados. Y entonces, bueno, después se hace un análisis más largo en el RESNIC, pero al final lo importante es esto, que nos dice, nos habla de la variación del voltaje, de la diferencia de potencial o del potencial con respecto a R, a la distancia. Entonces aquí nos dice 1 sobre R va a ser para la carga puntual y eso ya lo vimos. Luego 1 sobre R cuadrada para el dipolo y 1 sobre R cúbica para el cuadripolo. Y bueno, aquí está la ecuación del cuadripolo también. Y después tenemos el potencial de las distribuciones continuas de carga, que pues es pues lo mismo, ¿no? De lo que les comenté hace rato. O sea, nosotros para encontrar el potencial debido a una distribución continua de carga, pues nosotros vamos a tomar un elemento de carga, que en este caso va a ser dq, que bueno, dq pues va a ser dependiendo del tipo de distribución que tenemos, ¿no? En el anillo va a ser dq igual a, va a ser una magnitud de longitud, ¿no? Y en el caso del disco, pues va a ser una magnitud de área. Entonces nosotros vamos a tomar ese elemento de carga y vamos a integrar su elemento de potencial para poder encontrar el potencial total. Y entonces aquí nos dice, en muchos problemas el objeto está cargado uniformemente, por lo que la densidad de carga sale de la integral.
Y entonces nosotros aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Que es la ecuación para el potencial del anillo de carga en un punto P sobre su eje y la ecuación para el mismo punto P, pero en el disco de carga. Y aquí está un poco confuso en los apuntes, pero se los explico aquí. Esta es la del anillo y esa es la del disco. O sea, el anillo nos dice que si R, o sea, el radio, es despreciable con respecto a la distancia del centro del anillo o del disco hacia el punto P, en este caso del anillo, entonces nos va a quedar un comportamiento parecido al de una carga puntual, solamente que pues a la distancia que nosotros tenemos aquí le llamamos Z. Y entonces esta Q va a ser igual precisamente a nuestra densidad de carga, a nuestro elemento de carga, ¿no? Integrado. Y en el caso del disco, lo mismo, tenemos un comportamiento parecido al de una carga puntual, donde Q pues va a ser nuestra densidad de carga por el área de cada uno de los pequeños anillos que se forman en el disco. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Ok. Ya no me deja moverle a esto. Ya, bueno, luego viene lo que eran las superficies equipotenciales, que no es nada del otro mundo, solamente la misma palabra te lo dice. O sea, superficies equipotenciales significa que todos los puntos sobre estas superficies tienen el mismo potencial, están en el mismo potencial. Entonces aquí nos dice, cuando una carga de prueba se mueve a lo largo de una superficie equipotencial, el cambio en el potencial va a ser igual a cero, ¿no? Porque dijimos que es el mismo potencial, entonces si tú te estás moviendo sobre la misma, pues no va a haber un cambio. Eso implica que el cambio en la energía potencial también va a ser igual a cero, y eso implica que el trabajo también va a ser igual a cero. Y luego dice, el trabajo realizado para mover una carga de prueba de una a otra ahora es diferente. Ahora no estamos sobre la misma, sino estamos moviéndonos de una a otra. Es independiente de la trayectoria. Lo único que importa, otra vez, es el punto inicial y el punto final. Entonces aquí ahora sí vamos a tener un delta V, ¿no? Porque las superficies equipotenciales tienen diferente potencial. O sea, entre cada una, todos sus puntos son iguales, pero entre dos superficies diferentes, pues tienen diferente potencial. Entonces aquí sí vamos a tener una diferencia de potencial que va a generar un cambio en la energía potencial y que obviamente estamos hablando de que sí va a haber un trabajo. Y entonces nos dice por último que las líneas del campo eléctrico siempre están dirigidas perpendicularmente a estas superficies equipotenciales. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros cuando hablamos del campo eléctrico, pues tenemos, hablando de un campo eléctrico uniforme o no uniforme, no importa. Entonces, nuestra superficie siempre va a estar así. Sí. Siempre va a estar a 90 grados de nuestras líneas del campo eléctrico. Y bueno, ya eso es de superficies equipotenciales, no es tanto. Luego, diferencia de potencial. Y aquí nos dice la diferencia de potencial entre dos puntos va a ser igual a pues la resta, ¿no? De el punto B menos el punto A. Y eso va a ser igual al negativo del trabajo sobre Q. Y aquí nos dice donde Q es la carga de una partícula sobre la cual se realiza trabajo por el campo eléctrico. Ahora estamos hablando del trabajo que realiza el campo eléctrico, no la fuerza eléctrica. Entonces dice, en términos de la energía potencial U de una partícula de carga Q en un campo eléctrico, vamos a tener que el cambio en el potencial va a ser igual otra vez a el potencial en B menos el potencial en A, lo que también es igual a la energía potencial en B menos la energía potencial sobre la carga, y eso pues es la delta U entre Q. Entonces, como estamos hablando de que es, bueno, delta U estamos hablando de joules, ¿no? Y la carga estamos hablando en coulombs, entonces joules sobre coulombs nos va a dar la unidad de voltaje, que son los volts.
Y entonces nos dice cuando cualquier carga Q se mueve entre dos puntos con una cierta diferencia de potencial delta V, el sistema experimenta un cambio en la energía potencial dado por la magnitud de la carga multiplicada por el cambio en el potencial, ¿no? Y entonces otra vez ahora estamos multiplicando coulombs por volts y eso nos va a dar joules, que es la unidad de energía potencial en el sistema. Y entonces nos dice que también podemos cuantizar Q para escribir delta U en términos de la carga del electrón. Que esto es muy recomendable precisamente cuando se está en ciertos problemas en los que te está hablando sobre partículas de carga que se pueden cuantizar con respecto a la carga del electrón. Entonces aquí nosotros tenemos la equivalencia que nos dice que un electrovolt o electronvolt, así, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Estamos hablando de el cambio en la energía potencial, entonces está en joules. En Hasta julios. aquí. En julio. Julio es regalado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? El No. pelón de la Comer. Ok. Déjenme ver que hay mensajes en el chat. Después, ¿qué? El cálculo del potencial a partir del campo eléctrico. Y pues bueno, esto no es complicado, ¿no? Nosotros ya habíamos hablado de que se realice esta integral, entonces nos dice que el cambio en el potencial entre dos puntos inicial y final es delta V igual a potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial, igual a la integral de la magnitud del campo eléctrico por el desplazamiento, vector de desplazamiento. Y de hecho, si se dan cuenta, aquí estamos, ¿por qué estamos trabajando con un producto punto y no con un producto cruz? Porque nosotros quedamos que el potencial es una magnitud escalar, entonces necesitamos obtener el producto escalar de los vectores que estamos multiplicando. Entonces es por eso. Y nos dice, si elegimos que que el potencial en el punto inicial es igual a 0, vamos a tener el potencial en cualquier punto particular, ¿no? O sea, si nosotros queremos encontrar el potencial en alguna parte del campo eléctrico, pues nosotros necesitaremos integrar el producto punto de la magnitud, la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del desplazamiento por el seno, por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, ¿no? Y entonces, pues eso, o sea, teniendo la magnitud del campo eléctrico y teniendo el desplazamiento y cuál es el ángulo entre estos dos vectores, es que vamos a poder encontrar el potencial. Y entonces aquí dice también, es posible determinar el potencial de una región electrizada si menos integramos... A ver, espérenme, se va a acabar la sesión. Ahorita la vuelvo a abrir. Voy a tener la grabación. Recording stop.